Israel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo con la información más relevante en torno al debate que se ha generado en el Senado de la República en el marco de este periodo extraordinario en donde se han analizado los temas relativos a la reforma energética. Vamos a continuar con esta revisión a detalle del debate que dieron los legisladores en tribuna, y las legisladoras en tribuna, de la legislación secundaria en materia energética. Vamos con la información. Y ahora entramos de lleno al tercer dictamen por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Como ya le digo, pues fue discutido y avalado el domingo en una jornada que duró pues alrededor de 10 horas. Vamos a presentarle ahora bien los detalles. Al fundamentar el dictamen, el senador David Penchina destacó la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, con un régimen especial que incremente su competitividad conforme a las mejores prácticas internacionales, así como autonomía presupuestaria sujeta solo al balance financiero y servicios personales que proponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pemex y CFE se fortalecen para que cada uno se defina en un modelo de gobierno corporativo, para que sean verdaderas empresas que generen valor económico. El legislador también explicó aspectos del gobierno corporativo que se planteó para las empresas productivas del Estado del sector energético. Dotamos a nuestras empresas productivas de todas las herramientas para que puedan salir al mundo y resultar victoriosas. Los desencadenamos para que nos demuestres que son capaces de competir. Por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la senadora Sonia Mendoza sostuvo que Pemex y CFE podrán contratar con empresas subsidiarias y filiales, así como con un régimen especial de adquisiciones desvinculado al de las demás dependencias de la administración pública, pero bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas. Se crea la figura del comisario, que será un experto independiente que tendrá el encargo gubernamental de evaluar a ambas empresas. En el nuevo esquema, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad podrán contar con empresas productivas subsidiarias y filiales. La senadora del PAN también se refirió a los mecanismos que contempla el dictamen para garantizar la transparencia en las operaciones de las empresas productivas del Estado. Ambas empresas tendrán una unidad de responsabilidades y estarán sujetas a auditorías externas y a la revisión y auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Durante la presentación de votos particulares, 5 senadores del PRD expusieron su propuesta de redacción al dictamen. Entre los aspectos que argumentaron destacan la propiedad del gobierno federal sobre las empresas productivas del Estado y además irregularidades en el Consejo de Administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Se trata sin lugar a dudas de una de las mayores regresiones contenidas en las leyes secundarias que estamos debatiendo, que eliminan la rectoría económica del Estado y subordinan, lo dijo muy bien el senador Mario Delgado, el interés público al mercado. Durante los posicionamientos, el senador Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo denunció que la propuesta del gobierno corporativo que se plantea para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad favorecerá y acelerará la privatización de la industria energética nacional. Y por eso Pemex y CFE dejan prácticamente de ser empresas públicas. Eso les parece sensacional, ¿verdad? Van a ser empresas privadas. Y decía la exposición de motivos por ahí, dice, aquí la inteligencia y la habilidad de este diseño es que cómo pasar empresas públicas a empresas privadas. En representación del Partido Verde Ecologista de México, el senador Pablo Escudero destacó el nivel de complejidad que se planeó para las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE en materia de rendición de cuentas, transparencia, auditoría y contrapesos, así como lucha contra la corrupción. Hemos incluido aquí un sistema moderno para hacer las licitaciones. Hemos incluido subastas ascendentes, subastas descendentes, subastas de primer precio. Además, siempre en sesión pública. Eso es transparencia, esos son controles.
El senador Zoe Robledo, a nombre del grupo parlamentario del PRD, se manifestó en contra de que el dictamen establezca que las empresas productivas del Estado son propiedad del gobierno federal y no del pueblo de México. Enumeró también irregularidades en la designación de integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Yo sigo sin explicarme por qué no queremos que comparezca. ¿Por qué queremos que hacer un acto de fe y con los ojos cerrados tenerle confianza? ¿Es bueno el hombre o la mujer que nos mande el Ejecutivo? No, debería de pararse aquí. No es un trabajo cualquiera. Por Acción Nacional, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri destacó que dentro de las empresas productivas del Estado se creó una figura de comisario avalado por la Cámara Baja que contribuirá a las mejores prácticas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Aquí lo que queremos es generar equilibrios, aquí lo que queremos es generar transparencia, generar confianza, pero también las mejores condiciones, no solamente para el Estado mexicano, sino para que podamos operar todo esto de manera más clara y transparente. Bueno, el senador Ernesto Gándara del PRI afirmó que el dictamen establece como objetivo para Pemex y la CFE crear valor económico y aumentar ingresos para la nación mediante autonomía operativa, un régimen jurídico flexible y un consejo de administración que promoverá las mejores prácticas. Se les dotará de la habilidad de competir, así como formar asociaciones y alianzas estratégicas con el sector privado. Existirán, desde luego, y ya está claro, órganos reguladores fuertes. Se va a robustecer la capacidad regulatoria del Estado mexicano. Agotados los posicionamientos, se dio inicio al debate en lo general con argumentos a favor y en contra del dictamen. Entre los temas que sobresalieron se encuentra la transformación de Pemex y CFE en empresas productivas del Estado, así como particularidades en la formación de sus respectivos consejos de administración. Lo que ustedes hacen hoy con este dictamen es colocar a Pemex y CFE en desventaja frente a sus competidores más fuertes. ¿Creen ustedes que Valero Energy, la más grande refinadora independiente de los Estados Unidos, ExxonMobil, Southern California, Edison, Mitsubishi, etcétera, actúan renunciando a las extraordinarias ventajas de actuar industrial y financieramente como grupos integrados? Quiero enfatizar que la exclusión que se hace al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para participar en el Consejo de Administración de Pemex, con lo que desaparecerá su influencia en las decisiones que tome en el futuro este órgano de gobierno. Pero en cambio en la ley de Pemex se habla generalmente, muy vagamente, del derecho de los trabajadores. Yo considero que no se va a respetar la vigencia del contrato colectivo. Y de acuerdo al régimen corporativo, el Consejo de Administración es el que va a fijar cuáles son los sueldos, cuáles son las relaciones laborales. Ya hemos perdido años muy valiosos. Es hora de permitir que Pemex y la CFE cuenten con la plataforma normativa que les permita acceder a la tecnología necesaria para explotar su potencial. Se trata de generar confianza a través de mecanismos de transparencia en su modelo operativo y financiero, la máxima publicidad en su estructura administrativa y las funciones de sus comités, de fomentar una activa participación y comunicación entre sus consejeros y fomentar transparencia en sus operaciones. Y lo que hoy están haciendo aquí con este dictamen, sobre todo con el de la Ley de Petróleos Mexicanos, es desconocer la valía, el talento de los trabajadores mexicanos. Nadie puede acusar a los trabajadores mexicanos, desde el más modesto obrero petrolero en la historia de esta empresa hasta el más encumbrado o el más preparado de nuestros ingenieros o nuestros técnicos, que no haya antepuesto el amor a la patria por sobre todo lo demás. Sí es una intención de la reforma que Pemex se transforme en una verdadera empresa, que funcione con gobierno corporativo similar a las mejores empresas del mundo, que pueda competir con empresas similares en el mundo. A eso se oponen ustedes, a eso se resisten ustedes. Bueno, después de discutir a favor y en contra, se procedió a la votación del proyecto alrededor de las 19 horas con 40 minutos del domingo. Quedó aprobado el tercer dictamen en lo general con 89 votos en pro y 27 en contra.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Vamos a revisar. El primer tema que se discutió fue el relativo a la Ley de Petróleos Mexicanos. El PRD, quien presentó reservas al respecto, señaló que el proyecto fortalece la participación administrativa del Ejecutivo Federal, lo que debilita no solo a la paraestatal, sino a la CFE. Así lo sostuvo el senador del PRD, Fernando Mayans. Uno viene a decirles que van a privatizar, que van a desmontar toda la estructura de CFE, de Pemex, que van a hacer que el pueblo sea el que sufra con tantas calamidades, con tanta barbarie que se están haciendo en estas leyes. Sin embargo, pues aquí no se va a modificar nada. Al manifestar su apoyo a las reservas presentadas, los legisladores de izquierda señalaron el riesgo de permitir la entrada de empresas transnacionales al sector energético, mientras que los legisladores que hablaron a favor coincidieron en la necesidad de fortalecer y modernizar a la paraestatal. La propuesta de gobierno corporativo para Pemex se centra, entre otros aspectos, en convertir a su Consejo de Administración no solo en el órgano máximo y superior de administración, sino también en uno altamente especializado que cuente con las herramientas necesarias para evaluar y monitorear directamente la marcha de las empresas y tomar las acciones y medidas necesarias para cumplir exitosamente con su objeto. Entonces, si le atamos las manos, los pies, le vendamos los ojos, le vaciamos los bolsillos, no les damos de comer ni de beber, le amarramos un árbol y le damos de latigazos, y entonces sí decimos: Pemex, eres una empresa competitiva, sal y enfréntate a las grandes corporaciones internacionales. Porque es imposible que en un esquema como el que se plantea, privatizador, haya espacio para los subsidios. Y es imposible que los dos párrafos que anteceden al que eliminaron marcan una metodología, entenderemos que fue una de las muchas argucias que han utilizado para despojar a México de sus riquezas y seguir afectando la maltrecha economía familiar de los mexicanos. Por su parte, la senadora del PAN, Laura Rojas, explicó que este nuevo ordenamiento sujeta a Pemex a las leyes de transparencia, particularmente en la designación de los consejeros. Pemex y sus subsidiarias se encuentran sujetas a todas las leyes en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La información y documentos relacionados con la designación de consejeros será de carácter público y deberán estar disponibles para la consulta de cualquier interesado conforme a las normas aplicables. Bueno, el senador Fidel de Médicis del PRD presentó el segundo tema, discusión relativo a la Comisión Federal de Electricidad. El senador dijo que este proyecto se ha sostenido con mentiras como el que los precios de los energéticos, especialmente del gas y de la electricidad, van a bajar o que Pemex y CFE no se van a privatizar. Y la generación de la electricidad y la comercialización, ¿es a quién la va a operar? Pues está claro, la van a operar los privados. Entonces, si la CFE va a ceder dos de sus pilares fundamentales a la iniciativa privada, como son la generación y la comercialización, entonces eso se llama privatización. Bueno, quienes hablaron a favor del dictamen hicieron notar que la reforma busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero que sus funciones no se privatizan. Por el contrario, señaló el PRI, se mantienen en el poder del Estado. Lo contrario opinaron los legisladores del PRD, quienes pidieron no darle a la CFE un régimen de excepción. Por eso el proyecto de nueva ley de la Comisión Federal de Electricidad le permitirá conservar el esfuerzo que la nación mexicana ha hecho durante 7 décadas por su electrificación. CFE conservará la propiedad y operación de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución,
la columna vertebral del sistema eléctrico nacional y áreas estratégicas. De origen hay un problema fundamental al tratar de entender que Pemex, SIG y CFE son propiedad de la nación, no del Estado como viene en el artículo 2 de ambas leyes, y que el gobierno federal no puede detentar ni ostentarse como el propietario exclusivo de estas empresas, ni puede generarse un régimen de excepción. No es que los consejeros estén exentos de responsabilidades. Es verdad que es un régimen distinto, es un sistema distinto, porque son una figura jurídica nueva, una figura jurídica distinta que no existía en nuestro sistema. No nos engañemos, debilitando y desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad, están debilitando y desmantelando al Estado mexicano y están despojando a la nación de la propiedad de esta importante empresa productiva del Estado para dársela al gobierno federal. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, dio desde tribuna fundamento a las reservas al tercer tema referente al combate a la corrupción y controles democráticos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. La legisladora cuestionó el argumento que sostiene que ambas empresas seguirán siendo parte del Estado. Incluso indicó que no se explica por qué van a tener menores medidas de control. Por tanto, no se entiende la razón, si me permiten decirlo, la razón de reducir al máximo la transparencia y la rendición de cuentas de estas empresas para que puedan ser fiscalizadas en primerísimo lugar por la Auditoría Superior de la Federación. México necesita inversiones e infraestructura para aumentar su productividad. México necesita eliminar la corrupción en CFE y Pemex. Esto lo propiciará el nuevo marco legal de las empresas de Estado. Por su parte, el senador Zoé Robledo dijo no entender por qué en la reforma no se establece la comparecencia de los consejeros independientes de Pemex. Sin la comparecencia. ¿Por qué es tan delicado esto? Porque tiene que ver, es que hace rato, no es un cheque, senador, es parte del dictamen, nada más está ampliado. Eso, la no comparecencia, tiene que ver con temas de fondo, tiene que ver con la separación, el divorcio que estamos generando desde hace muchos años, partidos políticos, funcionarios públicos con la ciudadanía. Bueno, la Asamblea aprobó posteriormente diversas modificaciones a la legislación secundaria, a las leyes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, propuestos por integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Vamos a ver. De la Ley de Petróleos Mexicanos, el artículo 13 señala que se aprobarán a propuesta del director general las políticas generales para las contrataciones que realice Pemex, así como sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. El artículo 43 establece que el Consejo de Administración establecerá la política de contratación, de evaluación de desempeño y de remuneraciones del resto del personal de Pemex. Además de que será el director general quien suscriba los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos. Al artículo 74, la política de contratación de personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. De la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el artículo 12 se estableció que el director general establecerá las disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realice la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Al ponerse a discusión estos cambios, la senadora Laida Sansores, del Partido del Trabajo, externó su acuerdo con los cambios, pero mostró su escepticismo sobre su aplicación. Pero a ver cómo le va a hacer para que la ley se cumpla, porque así a ver el senador Bartlett, que muchas veces esto se aprueba, pero no se cumple como suele suceder en empresas públicas que han desaparecido. Yo creo que el senador Romero Deschamps tiene que fajarse para que se reconozca el tabulador de salarios, las prestaciones, la categoría hasta del último trabajador. Y así, luego de alrededor de 11 horas de debate, Laxman, con 88 votos en pro y 26 en contra, el tercer dictamen quedó aprobado en lo general y también en lo particular, por lo que se procedió a citar para la siguiente sesión. Y es así como se dio el debate en esta sesión extraordinaria del Senado mexicano. Posicionamientos tanto a favor como en contra, usted los puede revisar en estos trabajos legislativos.